Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición verlos el domingo y venir con el corazón preparado para recibir lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Les voy a pedir por favor que se levanten, pónganse de pie y vamos a ver nuestras Biblias. Vamos a ver nuestras Biblias en Gálatas 5. Vamos a leer dos versículos, el 16 y el 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Si ya lo tienen, hablan fuerte amén. Gálatas lo va a encontrar en medio de Génesis y Apocalipsis, de ahí no se sale. Es algo bien seguro. Gálatas 5, 16 y 17 dice la palabra de Dios así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos, Padre, por tu hermosa palabra, Señor Dios, que nos aparta, Señor Dios, de todo aquello, Padre, que estorba, Señor Dios, sería una buena relación contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar siempre en el Espíritu, Señor, y ir matando, Señor Dios, los deseos de la carne, Señor, que van en contra de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus mandatos, Señor. Si realmente, Señor Dios, queremos agradarte, Señor Dios, tenemos que trabajar, Padre, por tantas cosas que impiden, Señor Dios, como el enojo, la ira, contienda, malos pensamientos, tantas cosas, Señor Dios, que nos vienen muchas veces, Señor, sobre todo cuando vamos en el tráfico desesperados, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a mantener, Señor Dios, ese espíritu, Señor, que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Padre, en esta hora también te ruego por los que vienen en camino, Señor, que apresures sus pasos, Padre, que se gocen junto con nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que tomes el liderazgo, Señor Dios, de esta iglesia, Padre, de ese servicio, Señor. Que tú gobiernes nuestras vidas, Señor, que tomes control del grupo de alabanza, Padre. De cada alabanza, Señor Dios, que te adoremos como el único Dios Salvador nuestro, como nuestro Rey, como nuestro todo, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Toma control de la mente de nuestro pastor Kenyo, Señor, úsalo grandemente, Padre. Toma control de sus palabras, Señor Dios. Solamente tú puedes llegar hasta nuestro Señor. Te rogamos, Padre, que tú bendigas este servicio en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Con mi Dios yo salvaré los duros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo salvaré los duros.
tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, el alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, Él la torre refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos a decirle una vez más al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, el alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestra roca, Señor, nuestra fuerza de cada día. ¿Qué no podemos hacer contigo a nuestro lado, Padre? Te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, y porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas. Te damos gracias, Señor, y nuestro corazón desea alabarte, Señor, honrarte, Señor. En todo momento, Señor, no importa en qué situación nos encontremos, Señor, que nuestro deseo, Señor, siempre sea adorarte, exaltarte, alabarte como tú te lo mereces, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Incomparable, grandes
cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, bendito Dios. Tu pueblo dice gracias, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú, Jesús, con tu amor puedes cambiar el lamento en danza, la tristeza en gozo, el dolor en alegría y la soledad, Señor Dios, con tu compañía, Padre. Estamos completos, Señor Dios, cuando tú estás en nuestro corazón. Cuando tú estás en nosotros, Señor Dios, no falta nada. El temor se va, Señor Dios. No hay barrera, Señor Dios, que impida la alabanza a tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Sí, Señor, cada día, Señor. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Y cada día
enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Sí, bendito Dios. Nuestro corazón sí está confiado, Señor, desde que te pertenece, Padre. Desde que tú tomaste posesión de Él, Señor, estamos confiados, Padre, que ni la vida, ni la muerte, ni la angustia, ni la tribulación puede apartarnos, Señor Dios, de ti. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues antes de que salgan nuestros niños a su lección, bueno, aquí a mi mano derecha veo a tres amigas que nos visitan por primera vez, ¿es verdad? ¿Nos pudieran dar su nombre, por favor? Oh, en la que... Bienvenida, hermana. Bienvenida. ¿Y está con nosotros? Nacia. Muy bien. ¿Y? Kaylee. Pues bienvenidas. Bienvenidas y gusto de tenerlas con nosotros. Y mi hermana Tere está con nosotros después de un tiempo bien largo. Y le damos un saludo, hermana, después de estar luchando contra el cáncer. Aquí está de nuevo la hermana. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Amén. Me da mucho gusto. Mientras nos ponemos de pie, se saludan, dejen salir a los niños a su lección y salude a alguien que está cerca. Si el problema es social distance, pues nomás dele un saludo de lejos. No estamos... Mi hermana Carmelita, ¿cómo está? Qué gusto de verla con nosotros. Dios te bendiga, Carmen. Pues mientras nos acomodamos, entremos en ambiente, los hermanos regresan de llevar a sus hijos. El próximo domingo tenemos un domingo especial. Le he pedido al pastor Sergio y a Damaris que traigan una presentación especial del viaje que se hizo misionero a Guatemala. Van a traer un pequeño slideshow o unas proyecciones del trabajo que se hizo. También van a haber testimonios y como pues se va a tomar un poquito más de tiempo, entonces invité a mi padre Armando que traiga una pequeña reflexión acerca de lo que es la obra misionera, ya que él tiene unos 400 años de trabajo misionero. Y va a traer una pequeña reflexión acerca de eso. Para que llegues, y
les invito y los jóvenes van a estar aquí con nosotros el próximo domingo para que vean, reciban y estén con nosotros. Van a apreciar lo que es la obra misionera. Y también les comparto que, bueno, la obra misionera continúa. Estamos mirando para diciembre, están en San Luis Río Colorado y vamos a estar allí ya Dios mediante trabajando en el trabajo misionero. Le damos gracias a Dios, ¿no, hermanos? Le damos gracias a Dios. No quiero entrar en mucho detalle de lo que va a pasar el próximo domingo, pero no se lo pierdan. Creo que va a ser una hermosa, hermosa bendición. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias por la bendición que me das de poder venir a hablar con tu pueblo de las cosas más importantes que pudiéramos nosotros aprender en este mundo. No hay materia, no hay tema que pueda compararse a la información divina que tú nos das en este hermoso, poderoso libro que es la palabra de Dios. Solamente tú eres merecedor de toda gloria y honra. Y te pedimos que nos hables en esta linda mañana y nos instruyas. En Cristo Jesús. Amén. Desde que comenzamos el estudio de Lucas, capítulo 21, fuimos entrando poco a poco al tema profético. Y al estar entrando a temas proféticos, nos ayudó para sumergirnos completamente a los temas generales y que es acerca de la profecía. Si a alguno de ustedes les interesa el tema profético y saber qué es lo que hemos estado estudiando en los últimos meses, desde capítulo 21 de Lucas hasta el día de hoy, les invito que vayan a la página de Facebook. Están todos los mensajes en Facebook, ¿verdad, Fernando? O también en nuestra aplicación, si quieren ustedes la aplicación y bajar y escuchar los mensajes ahí. Ahí está la serie de temas proféticos y parece ser que todavía vamos a estar un tiempo más en estos temas, especialmente con el tema de hoy. Era toda mi intención cubrir el tema de la gran tribulación en un solo domingo, pero me di cuenta que era imposible. La gran tribulación cubre del capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis y dije yo, no, pues esto hacerlo en un domingo es muy, muy corto. Entonces, por lo menos vamos a cubrir 2 domingos con el tema de la gran tribulación. El subtítulo de hoy nos vamos a concentrar solamente en analizar quizás el personaje más sobresaliente de la gran tribulación, que es el anticristo. Hoy estudiaremos la persona del anticristo. Todo comienza en Mateo capítulo 24, verso 21. El Señor Jesús, en su discurso en el Monte de los Olivos, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús cuáles eran las señales, dijo, ¿cuáles son las señales, Señor, del fin, de tu venida? Y el Señor Jesús, después de estar hablando un tiempo, llega a este momento de describir la gran tribulación. Y dice en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, el Señor está haciendo una comparación. A través de la historia del ser humano han habido momentos de tribulación. Y me imagino que han de ser momentos muy difíciles. Y los hemos visto a través de la historia. Pero todos esos juntos no se compara
al tiempo que el Señor mismo catalogó como la gran tribulación y que no hay otro evento en la historia de la humanidad que se pudiera comparar a eso. Algunos profetas lo descubrieron con otros términos diferentes. Por ejemplo, Isaías 34 dijo que es el día de la venganza de Jehová, el año de retribución. El profeta Daniel le llama el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El profeta Sofonías, capítulo 1, verso 15, le llama el tiempo de la ira, o sea, el tiempo del juicio de Dios, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y en Apocalipsis el apóstol San Juan en su profecía le llama el tiempo de la prueba. Todos estos títulos el Señor los usa para que nosotros nos demos una idea de la intensidad y la seriedad de esto. De todas las profecías que hay en las Escrituras, la gran tribulación utiliza o toma el tercer lugar de la más menciones. En el Antiguo Testamento se encuentran aproximadamente 45 menciones de la gran tribulación. En el Nuevo Testamento cerca de 20 menciones hay. Son aproximadamente unas 60 veces en todas las Escrituras se menciona y se describen estos acontecimientos de la gran tribulación. Ahora, no solamente eso, hay algo que el Señor especifica de la gran tribulación. No solamente está diciendo su intensidad, gran, pero también nos está diciendo su duración. Y en el verso 22 del mismo capítulo 24 dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios. El Señor está diciendo que van a ser tiempos bastante peligrosos, intensos, caóticos, enormes, pero dice, pero va a ser un corto tiempo. El Señor estaba hablando de la última semana del profeta Daniel, o como en el Apocalipsis está hablando de 7 años. Estos 7 años de la gran tribulación están divididos en 2 secciones. La primera sección, que son 3 años y medio, y la segunda sección, que son otros 3 años y medio, que en realidad la segunda parte de la gran tribulación es la gran tribulación. Es donde se desatará el juicio de Dios de una manera enorme sobre la humanidad. Vendrá. Es solamente que ustedes leyeran simplemente el capítulo 6 de Apocalipsis y ya usted se queda pasmado de los tiempos que se van a vivir en esa época. Ahora, por supuesto, todo comienza en Apocalipsis capítulo 6. ¿Por qué no vamos ahí a ese pasaje de capítulo 6 de Apocalipsis? Apocalipsis 1 nos dice que el propósito del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. El capítulo 1 nos revela el propósito del libro. ¿Por qué nos dio Dios el libro de Apocalipsis? Para la revelación de Jesucristo. A pesar de que el anticristo toma un lugar central en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no fue dado para la revelación del anticristo. El libro de Apocalipsis fue dado para la revelación de Jesucristo cuando Él triunfa sobre todo el mundo de tinieblas, sobre el mundo de maldad y de iniquidad, y Él sale victorioso de esa gran contradicción. Capítulo 2 y capítulo 3 nos presenta la historia de la iglesia en 7 etapas. Y entonces entramos al capítulo 4, que es el rapto de la iglesia, que con voz de mando, con trompeta de Dios, escucharemos los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, la voz de Cristo que diga, ven, sube acá.
Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y estaremos siempre con el Señor. Y una vez que usted y yo pasamos de este mundo terrenal al mundo celestial, el capítulo 5 nos introduce a una escena muy interesante. Porque está Dios Padre sentado en su trono y en la mano del que está sentado en el trono un rollo con 7 sellos. Y no se había encontrado quien pudiera tomar ese rollo y desatar los 7 sellos que estaban ahí. Pero se encontró uno que es digno. Amén. Uno que es digno, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Ese es el único digno de tomar el rollo y de desatar los sellos. Y el mismo Juan miró al Cordero de Dios, a Cristo glorificado, tomar el rollo. Y dice que en ese momento los ángeles y los 24 ancianos y las 4 bestias que estaban ahí empezaron a ¿qué? A alabar al Señor y se postraron al que está sentado en el trono y se postraron ante el Cordero y alabaron y declararon al reino eterno de Dios. Recuerden, ustedes y yo ya estamos ahí en la presencia de Dios. Al momento que el Cordero toma el rollo y desata el primer sello, capítulo 6, y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, Juan, porque a él está hablando, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este jinete del caballo blanco? No es nuestro Señor Jesucristo. Este es el anticristo. El gran impostor, usurpador, que vendrá con esa calidad que engañará a muchos. Es interesante que aún hasta el día de hoy hay iglesias que interpretan este pasaje como nuestro Señor Jesús. O sea, hasta el día de hoy gente considera este versículo como describiendo a nuestro Señor Jesús. Este no es nuestro Señor Jesús. La gran tribulación comienza con la entrada al escenario mundial de este individuo que Pablo denomina como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Ese es el anticristo. Pero entonces es importante que vayamos ahora a Apocalipsis 13. Porque entonces miraremos otra imagen del anticristo. Y yo les voy a mostrar por qué es importante el capítulo 6 y el capítulo 13. El capítulo 13 marca la mitad de los 7 años. Es cuando aquel jinete que va montado en un caballo blanco, le quitan la máscara y se revelan los verdaderos colores del que está ahí. Dicen en inglés, ¿no? He showed the real colors. Él mostró sus verdaderos colores, ¿verdad? Mostró en realidad quién es. Y observen lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, el anticristo, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
¿Por qué comienza Apocalipsis 6 con un jinete en caballo blanco que parece engañoso? A los 3 años y medio aparece el mismo jinete, pero ahora como una bestia. Es que en los primeros 3 años y medio él se va a presentar verdaderamente como un agente de paz, un agente de seguridad, de prosperidad, de riqueza, y aún es descrito en Apocalipsis 6 como un jinete con un arco sin flechas, inofensivo, que vendrá y aparecerá en el escenario mundial como aquel hombre con la gran solución. 3 años después, se levanta la máscara y muestra en realidad quién es él. Una bestia, bajo los poderes y autoridad del mismo diablo, Satanás. A través de la historia de la humanidad siempre se han visto figuras históricas que tipifican o personifican este escenario de las dos caras. Y es porque Satanás ha querido encontrar al hombre ideal para elegirlo como su Mesías satánico. Para mencionar solamente 2. Tenemos el gran imperio romano. El imperio romano comenzó años antes del nacimiento del Señor Jesús y se extendió a años después del nacimiento del Señor Jesús. Europa era un continente que estaba dividido en muchos pueblos y en pequeñas naciones. Todas estas pequeñas naciones estaban peleando entre ellas mismas y había un caos en Europa en aquella época. Pero de pronto ahí en Roma empieza a surgir una nueva identidad nacional con una fuerza militar como nunca se había visto jamás. Y se unifica esa nueva identidad nacional y empieza a conquistar a Europa y a subyugar a aquellos pueblos independientes bajo la mano fuerte del Imperio Romano. Todos estos pueblos caen al dominio del César, del emperador romano. Entre ellos, Jerusalén. Jerusalén cae en manos del Imperio Romano. Todo lo que es Asia Menor y África del Norte y Europa caen bajo el Imperio Romano y se establece lo que nuestros hijos aprenden en la historia, lo que se conoce como la Pax Romana. La Pax Romana es una paz establecida por medio de la fuerza militar. ¿Había paz en Roma, hermano? ¿En el Imperio Romano? Había paz. Oh, sí, había paz. Pero no te movieras del zapato de los romanos que tenía en tu cuello, porque te ejecutaban. Desaparecías. Esa era la paz romana. No te muevas. Mientras yo te tenga aquí, vamos a tener paz. Porque si no te voy a dar paz. Recuerden qué pasó en el año 70. El pueblo judío quiso sublevarse en contra de la Pax Romana y fueron aplastados violentamente. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y los judíos fueron dispersados en todo el mundo. De esa Pax Romana estamos hablando. Pero algo ocurre poco después de la vida de nuestro Señor Jesús. Los emperadores romanos de pronto creen que ellos son dioses y demandan que el imperio completo reconozcan al César como Dios.
Y todo el que rehusaba adorar al César como Dios era lanzado en el Coliseo romano como víctimas y devorados por leones y animales salvajes. Y el pueblo romano aplaudía y celebraba. Ahí en ese momento se desata en Roma una persecución contra el pueblo cristiano salvajemente, hermanos, salvajemente. Nuestros hermanos cristianos en el Imperio Romano, a partir de ese tiempo, por cerca de 300 años, fueron perseguidos día y noche por el Imperio Romano. Una fotografía de lo que espera el mundo experimentar en el tiempo de la gran tribulación. Uno más reciente. En el año antes de 1930, cuando Alemania había quedado completamente destruida por la Primera Guerra Mundial, la moral del alemán, el corazón del alemán estaba por suelos. Alemania estaba endeudada con el mundo con millones y millones y millones de dólares. Habían hecho a Alemania responsable de pagar todos los daños de la Primera Guerra Mundial. O sea que cualquier ganancia que el pueblo alemán tenía en esos años después de la Primera Guerra Mundial eran chupados, eran usados para la reconstrucción de todo el continente. En medio de esa pobreza y caos en Alemania, los alemanes estaban dispuestos a escuchar cualquier tipo de filosofía, idea o pensamiento, no importando qué tan radical pudiera hacerse. No importa qué idea radical viniera, ellos estaban dispuestos a escucharla por la situación económica, moral y anímica de todo un pueblo que estaba destruido. Y de entre esas filas empieza a formarse el Partido Socialista Nazi, que empiezan a radicalizar a Alemania con ideas socialistas radicales completamente. Y entre ellos, entre las filas de ese partido, comienza a subir al poder al hombre que conocemos como Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler se convierte en la figura, en el rostro, en la persona de un movimiento radical. Y en su radicalización, ellos lograron unificar a todo un país, a toda una nación. Por supuesto que existían sus células de protesta pero llegó el momento que era tan grande y tan poderoso. Por supuesto, habían hermanos en la fe que se oponían completamente a ese sistema. Adolfo Hitler le provee al alemán por primera vez una identidad nacional. Por primera vez en muchos años, el alemán se sentía orgulloso de ser un alemán. Y por primera vez hay trabajo. Se diseña un automóvil que hasta el día de hoy es muy conocido. El Volkswagen, el escarabajo que le llaman aquí. En México le llamamos el bochito. ¿Se acuerdan que en los 80s, 90s todos los taxis eran bochitos? Ese carrito fue la señal de prosperidad entre el alemán. El sueño era que todo alemán tuviera un Volkswagen. Se crearon carreteras. Pero en todo ese, Adolfo Hitler le roba algo al pueblo alemán. Le roba a sus hijos.
y crea escuelas en donde los hijos eran robados, aún en algunos casos desde la cuna del alemán. Y desde antes del año de 1930 empieza él a adoctrinar a una generación con una idea radical socialista, que cuando el momento que estos jóvenes eran entre 16 a 22 años de edad y más, consideraban a Adolfo Hitler como su Dios. Como su Dios. Y fue en ese momento, cuando Adolfo Hitler y el movimiento socialista nazi tenía al pueblo en la bolsa, que descubre en realidad cuál era su cesto y maloso plan atrás de todo esto: exterminar por completo al pueblo elegido por Dios, al pueblo judío. Y comienza una persecución diseñada perfectamente, engañando al pueblo alemán. Y ahí encontramos otra foto perfecta de los acontecimientos que vendrán a jugarse en este periodo de 7 años. Se presenta como una figura de prosperidad, de unificación, de progreso, de paz. Pero a mitad del camino, el anticristo revelará su verdadero color. El capítulo 6 nos revela lo que el hombre en esa época mirará. El capítulo 13 nos revela lo que Dios verdaderamente mira. El Señor nos está mostrando que esa figura en realidad es un hombre de iniquidad, de pecado. Ahora dice que comienza, esta figura sale del mar. Sale del mar, y el mar en el pueblo judío, los judíos le tenían temor al mar, hermanos. Le tenían temor al mar. ¿Por qué? Por su tempestad, por su fuerza, por su imposición. Tanto que los escritores del Antiguo Testamento, cuando hablaban del mar, lo comparaban al carácter de iniquidad. Como por ejemplo en el Isaías 57, verso 20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Interesante descripción. El Señor está hablando aquí en Apocalipsis 13 que el mar revuelto, de ahí en la sociedad de iniquidad y de corrupción y de pecado del mundo entero, ahí en lo profundo, saldrá de entre la multitud un hombre que será tomado por Satanás. A mí siempre me ha impresionado la entrada al escenario americano del presidente Obama. Siempre he sido cautivado por esa figura. Y no estoy aquí para tomar partido político, pero este hombre, hermanos, nadie sabía, hermanos, de dónde era Obama. Era simplemente un activista social, un organizador social solamente. Y de ahí, del mar del estado de Chicago, el estado más corrupto de la Unión Americana, de ahí, sin que nadie supiera, sale esta figura mesiánica, hermanos. Esta figura mesiánica que, si ustedes recuerdan, hace algunos años, en su primera inauguración la gente lloraba. Oprah lloró, mirando a su Mesías,
Y finalmente ha llegado el Salvador de América. Lo estoy usando de ejemplo porque así va a ser la aparición de este hombre. Por más que existan hermanos que estudien profecía y que se vayan a España y que se vayan a Francia y que vayan al Vaticano y que digan, aquí está, y puede ser, tenemos 3 elecciones. Hermanos, su entrada va a ser así, de esa calidad, y no saldrá de entre el mar, así. Y dice que habrán un grupo de naciones, estos son las cabezas, los cuernos, que se unificarán, él podrá tener un imperio. Dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, o sea, su entrada va a ser así de rápido. Y sus pies como de oso, llenos de poder. Y su boca como boca de león, poderosa, con autoridad. ¿Por qué? Porque el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este hombre va a recibir, hermanos, en sus manos el trono de Satanás. Increíble. Sigamos adelante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Hermano Héctor, ayúdeme a prender los aires, por favor, ¿sí? Creo que ya se prendieron. Sí, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Haga la matemática. 3 años y medio. Aquí es donde se divide los primeros 3 años y la segunda parte de los 3 años y medio. Es cuando se revela la identidad correcta de este hombre y viene exactamente como lo hizo el gran César o el gran Hitler, venir contra el pueblo de Dios. Hablará blasfemias. Este atentado contra él, hermano, es muy interesante porque eleva al anticristo de un nivel político a un nivel divino, de un nivel económico a un hombre con completa autoridad de todo. La gente mirará al anticristo que alguien lo intentó matar y le dieron en la cabeza y estaba ya considerado muerto, y en ese instante, en cualquier momento, él se levanta como nada y la gente se quedará, como dice aquí, se quedaron maravillados. Se quedarán maravillados. Resucitó el hombre de paz. Y dice que hablará blasfemias. Hablará blasfemias, dice, y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios, hermanos. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí rápidamente
algunos puntos que quiero declarar. Primero, blasfemia contra Dios y blasfemia contra el nombre. ¿Qué nombre está hablando? Que es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se doblará toda rodilla, del que está en el cielo, del que está en la tierra y del que está debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pues Satanás tendrá la lengua muy larga y se atreverá en este corto tiempo a hablar blasfemias contra el nombre de Jesucristo. Hablará contra el tabernáculo, el templo de Dios, porque entrará al templo, se sentará en el trono de Dios y se llamará a sí mismo Dios. Pero al final de este versículo dice que también blasfemará de los que moran en el cielo. Subrayen esa parte. ¿Por qué esta parte es tan importante? Porque ¿quiénes más van a morar en el cielo que Él quiere blasfemarlos? Escuchen bien la pregunta. ¿Quiénes moran en el cielo en este tiempo del capítulo 13? Que les tendrá tanto odio que se merecen una blasfemia. Está hablando de la iglesia, hermanos. No está hablando de los ángeles. No, está hablando de la iglesia. Los que moran en el cielo. Porque nosotros, de acuerdo a capítulo 4 y 5, ya estamos allá. ¿Y por qué Él va a tener tanto coraje? Porque recuerden que poco antes de estos incidentes, la iglesia fue raptada y Él va a blasfemar a aquellos que se fueron. Son los culpables de la situación mundial, del sobrecalentamiento de la tierra, de etcétera, etcétera. Ellos son los culpables y blasfemará contra ellos. Va a ser una plataforma política, hermanos. Los deplorables se han ido. Y verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Los santos. ¿Y qué va a ocurrir? Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua. Miren, hermanos, este pasaje también subraya en la primera parte de este versículo. Lo voy a decir, ¿por qué es tan importante este versículo? Porque ellos, estos santos que están descritos aquí, no puede ser la iglesia. Es imposible que sean la iglesia. Voy a decir, bueno, ¿por qué, pastor? Porque el Señor Jesús, cuando Pablo hizo la declaración más importante de su vida, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, esto no fue revelado por carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo hizo saber. Y esa declaración es la piedra, el fundamento de la iglesia. Cristo Jesús, el fundamento de la iglesia. Y le dice Jesús a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la frase que sigue después, las puertas del Hades no prevalecerán contra de ellas. Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Sobre qué? Sobre la iglesia. Decía que Satanás, hermanos, no tiene ahorita, hoy, ninguna autoridad de vencer a la iglesia de Cristo, porque ni las puertas del Hades prevalecerán. Él no nos puede vencer. Con Cristo soy más que vencedor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades, ni autoridades demoníacas nos podrán separar del amor de Cristo Jesús. No podemos ser nosotros estos santos. Estos santos son dos grupos. El primer grupo son los santos de la gran tribulación,
Aquellos que cuando nos miraron irnos y partir al cielo, se quedaron y dijeron, mi mami Carmen tenía razón. Mi tía tenía razón. Y se vean solos y vayan a las Escrituras. Ellos se convertirán a Cristo en ese momento. Ellos son los santos de la gran tribulación. Pero también incluye al pueblo judío. El capítulo anterior, lo pueden ustedes leer, habla que el Señor protegerá al pueblo judío que ha creído en el nombre de Jesucristo. En la gran tribulación, el pueblo judío, una tercera parte de ellos creerán en Jesucristo como su Mesías. ¿Quiénes? De acuerdo al Romanos capítulo 11, serán salvos. El pueblo judío. Estos son los santos. Pero mientras eso ocurre, el anticristo los vencerá. Ellos van a tener que pasar la gran tribulación. Verso 8 en adelante. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que derramó su sangre. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Por supuesto que los que no están escritos en el libro de vida adorarán al anticristo como su Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted que está escrito? Usted está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo sabe usted? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido, ¿qué? Adoptados hijos de Dios. Y si somos adoptados hijos de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo sabemos que estamos escritos ahí? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos capítulo 8, que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, en nuestro corazón, que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, que Él es las arras de nuestra herencia, como si fuera el down payment, como si fuera el adelanto, como si fuera la confirmación. Tú eres hijo de Dios y por lo tanto tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces viene el verso 9 y dice, y si alguno tiene oído, oiga, el Señor está dando una tremenda advertencia a la generación de esta gran tribulación y le dice, hey guys, pay attention, pongan atención, no se vayan a ¿qué? Engañar. Ahora, ¿cuál va a ser el gran engaño? Vean lo que dice el verso 10, es sumamente importante el verso 10. Dice el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Léanlo conmigo, hermanos. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata en espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia la fe de los santos. ¿Qué está hablando aquí? Que en aquel tiempo, hermanos, no va a haber punto medio. No va a haber gente que diga, soy neutral. Como hoy algunos dicen, no soy ni republicano ni demócrata, soy neutral.
Y hoy se vale, está bien, eso es neutral. Pero en aquel momento no va a haber neutralidad. La gente va a tener que decidir. O eres del anticristo o eres de Cristo. ¿Eres del dragón Satanás o eres hijo de Dios? Y hay gente que mirará la persecución de los santos de la gran tribulación y por querer salvar su vida dirán, ¡ay, mejor me quedo con el anticristo! Y como dice en Mateo y dice en Lucas, recuerdan que aún la madre entregará a los hijos, el padre entregará a los hijos, el hijo entregará al padre y se van a entregar. ¿Por qué? Porque no va a haber neutralidad. Algunos solamente por salvar su vida, la mamá le llamará, aquí está mi hijo, es uno de esos ¿qué? Rebeldes, que no se quieren acatar a los nuevos mandatos de nuestro nuevo líder. Y llegarán las autoridades por esos hijos. Pero dice el Señor, que el que entrega, en realidad es él el que quede, ¿qué? Cautivo. Y el que entregue a su hijo o a su mamá por muerte, él es el que sufrirá muerte. Pero una muerte eterna. Y el Señor dice, en aquel tiempo no va a haber neutralidad. Y si tú eres uno de ese lado, dice, vas a tener que funcionar del lado que tú escojas. Por eso dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquellos que no darán un pie hacia el otro lado y dirán, aunque me cueste ¿qué? La vida. Y podemos seguir leyendo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra como con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Voy a resumir esta parte muy rápidamente. Satanás es el gran impostor. Él no tiene, hermanos, ninguna creatividad. Él se ha dedicado a simplemente imitar todo lo que Dios hace. Y una de sus grandes imitaciones falsas y perversas es crear su propia Trinidad. Esta segunda bestia se levanta como el falso profeta, que su trabajo va a ser simplemente apuntar hacia el anticristo, decir, Él es al que tenemos que adorar. Y se levanta una Trinidad satánica. El dragón, Satanás, jugará el papel de Dios Padre. La bestia, la primer bestia, es el
nuevo Mesías, tanto que hasta aún resucitó de entre los muertos. Y la gente se maravilló de tal acontecimiento. Pero son 3. Entonces se levantará el falso profeta, que trabajará como el gran Espíritu Santo del diablo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Apuntar hacia el Mesías falso. Adórenlo. Y el que no lo adore, la misma imagen que este falso profeta pida que adoren, dicen que va a hablar de alguna manera y dirá que maten a todos los que no adoren a la bestia. La gran Trinidad satánica. Pero todo esto concluye en el capítulo 19 con la segunda venida de Cristo, que lo resumimos. Por favor, vayan conmigo a segunda de Tesalonicenses 2. Les pido a las muchachas que brinquen 2 slides. No vamos a ir a Mateo 24, por favor. Uno más. Ok, ahí queda. Regresa uno, por favor. Ya, thank you. Gracias, muchachas. Segunda de Tesalonicenses, con esto concluimos, porque quizás me alargué un poquito en las descripciones del Imperio Romano, porque es emocionante, me emocioné un poco. Todo esto se concluye, hermanos, en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde narra la segunda venida de Cristo y la derrota del anticristo y del falso profeta. Puedan leer ustedes en su casa. La siguiente sesión que hablemos de la gran tribulación, vamos a cubrirlo un poquito con mayor detalle. Pero Pablo nos lo resume simplemente con este pequeño versículo, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Dicen amén? Oh, gloria a Dios. Estos 40 minutos que me he pasado describiendo tanta maldad, llegará a su fin. Y dice el Señor, gracias a Dios, que son cortos, 3 años y medio de persecución. Son cortos, dice el Señor, porque si no, nadie sobrevive. Pero viene el Señor en su segunda venida y destruirá a este hombre de pecado. Ahora, ¿qué podemos nosotros aplicar en todo esto? ¿Y por qué Pablo, Juan, Pedro, nuestro Señor Jesús, Mateo 24 y Lucas 21, tocan el tema de la gran tribulación y por qué quiere Dios que la estudiemos? Y creo que Pablo, en los últimos versículos del capítulo 2, nos enseña 3 cosas que nosotros podemos apreciar al haber estudiado esta porción. ¿Están listos conmigo, hermanos? Y los miraremos un poco rápido. Dice, verso 13, pero nosotros, y quiero que digan un fuerte amén, amén. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De nosotros, la iglesia. Pero nosotros, la iglesia, debemos dar siempre, ¿qué? Gracias a Dios. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. O sea que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la mentira. No, ¿la fe en qué? En la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, el evangelio de Jesucristo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos todo esto y lo estudiamos, lo primero que debe de surgir en nuestro corazón es un espíritu de ¿qué? Gratitud. Porque Dios nos salvó para que no tengamos que vivir este periodo tan terrible que se viene. O sea, Dios no nos da esto para que te prepares a la gran tribulación y vivas llena de miedo. Y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando venga eso? No. Dice, para vosotros fue dado esto. Para que digan que en gratitud decir, gracias Señor, porque
desde el principio de la creación, antes de la creación, tú me escogiste para salvación. Gracias. Segundo, así que hermanos, ¿qué debemos estar? Estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Número 2, estar firmes, hermanos. Estar confiados de que la palabra nos está hablando es que la verdad. Y no andemos indagando en otros libros, con otras filosofías, con otros pensamientos. No. Nuestra posición como cristianos, arriba de cualquier orientación política que quisiéramos abrazar, cualquier filosofía que quisiéramos nosotros adoptar, antes de todo eso, primero viene la palabra de Dios, que es y debe ser nuestra primera y única y más fuerte autoridad sobre nuestra vida, y ahí debemos de quedarnos sin movernos. ¿Estar qué? A ver, hermano. ¿Estar cómo? Firmes, gloria a Dios. Y tercero, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Nos amó. Y nos dio, ¿qué? Consolación eterna. Como Pablo dijo a Tito, nuestra esperanza bienaventurada, ¿no? Dice, nuestra consolación eterna y buena esperanza por gracia, porque por gracia sois salvos. Amén. Ahora viene el punto número 3, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y ¿qué? Y obra. O sea, que el Señor, dejemos que el Señor sea Él el que confirme. Que todo lo que hablamos aquí, inspirado por su palabra, y todo lo que hacemos en el nombre de Dios, Él lo confirme. Amén, hermano. Y que un viaje misionero, y vamos en el nombre de Jesús y predicar el Evangelio de Jesucristo, dejemos que sea Él el que confirme. Amén. Que la palabra de Dios que predicamos en este lugar y las palabras que salen de nuestra boca, yo no las tengo que estar defendiendo, no tengo yo que estar peleándome con otro partido político, con una organización filosófica. No. Dios es el que va a confirmar que lo que hablamos en su palabra, en su nombre, guiado por el Espíritu Santo, Él lo va a confirmar y la gloria sea para Él solamente. Amén, hermanos. Tenemos que salir los cristianos a hacer una manifestación y poner campartas y empezar a marchar y pelearnos a palazos con el otro grupo y echarles spray y todo. No. El que confirma la palabra y la obra que hacemos es Cristo Jesús. Porque al final de la historia, Él es el que reina por los siglos de los siglos. Y usted y yo junto con Él. Vamos a orar. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Y que mientras estamos aquí esperando nosotros, que el Señor venga por nosotros. Quizás tengamos nosotros nuestras propias tribulaciones, nuestras luchas, nuestras pruebas. Pero damos gracias a Dios que nunca será la gran tribulación. Amén. Pero en las pruebas y en las luchas que tenemos, nosotros podemos venir confiados al Señor y levantar nuestras manos y alabar su nombre. Vamos a alabar al Señor.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Adore al Señor. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, Te adoramos, Señor. Tú eres nuestra fuerza, Señor. mi problema. Y en medio de nuestras tribulaciones venimos a ti. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Oh sí, Señor. Cuando levantamos nuestras manos, Señor, tú nos das más fuerza, Señor, de las que no tenemos. Gracias te damos, Señor. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Oh, Señor. ¿Cuándo, hermano? Cuando levanto mis manos. Y esta tarde levantamos nuestras manos. Sí, Señor. No porque estamos en tribulación, sino porque estamos en gratitud. Cuando traes esto a nuestro conocimiento y nos recuerdas, Señor, que por tu soberanía y solamente por tu gracia, hemos sido alcanzados por el amor de Dios.
y que ahora gozamos de la promesa de vida eterna que Cristo le ha otorgado a todo aquel que cree. Y si tú no tienes esa seguridad en tu corazón en este momento, invita a Cristo a tu corazón. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y escribe mi nombre, Señor, ahí en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador. Hazme tu hijo, tu hija. En Cristo Jesús. Amén, amén. Padre, si alguien nos está mirando, Señor, por la internet, por los medios, Señor, que este mensaje haya llegado a esos corazones y que sepan que en ti hay esperanza, Señor. Especialmente en los últimos momentos, cuando se avecina rápidamente este tiempo de la gran tribulación. Oh, Señor. Oramos por una cosecha, ¿verdad, hermanos? Hacemos una cosecha, Señor, de almas antes que lleguen esos tiempos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Y vamos a orar por las ofrendas. Invito a mis hermanos ujieres que pasen. Señor, te doy gracias por que también podemos alabarte por medio de las ofrendas. Y te pedimos, Señor, que sean usadas en la dirección de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hay algunos anuncios que darles. Les recuerdo a los siervos y diáconos y diaconisas que esta tarde, saliendo de esta reunión, nos encontramos allá atrás en una junta de calendario para los próximos meses. Nuestra hermana Damaris, va a haber una lista atrás para las hermanas que quieran hacer el estudio del libro de Gálatas. La primera reunión va a ser el segundo sábado de cada mes, iniciando agosto 14 a las 9:30 en casa de la hermana Ana Barajas. Y me pareció ver unas hojitas, esta hojita allá atrás. Ahora, una de las peticiones que está haciendo mi hermana Damaris es que si usted va a hacer el estudio de Gálatas, necesita el material. Entonces, ella necesita saber cuántas copias o paquetes del estudio se necesitan hacer para que no se hagan de más ni de menos y también se pague la copia de este paquete, la persona que hizo el copyright. Es decir. También este sábado, hermanos, tenemos el desayuno de varones a las 8, Sergio. A las 8 de la mañana invitamos a los varones que vengan y pasen un riquísimo desayuno hecho por nuestro hermano Sergio. Se está haciendo, hermano Sergio, un tremendo cocinero, hermanos. Entonces, vengan a comprobarlo. Y no sé, ¿tengo algún anuncio más, hermanos? Muy bien. El retiro de varones, 10, 11 y 12 de septiembre, eso para los varones. Espero que ya tengamos algunas formas la próxima semana. Y estoy mirando, está la campaña o el alcance evangelístico en San Bernardino con el evangelista Franklin Graham. La próxima semana traeremos mucho más información acerca de este evento que las iglesias nos estamos uniendo para este proyecto. Es un proyecto bilingüe, se va a presentar el evangelio en los dos idiomas. Eso es una muy buena oportunidad. Pastor Sergio me había compartido la importancia de comenzar ya a retomar nuevamente el trabajo evangelístico. Y creo que esta va a ser muy buena oportunidad de hacer una obra evangelística aquí en la ciudad de San Bernardino. Él va a venir aquí a San Bernardino
y comenzará su trayectoria desde Chicago y bajará por toda la carretera 66 y terminará su último alcance evangelístico en la ciudad de San Bernardino. Escogió San Bernardino para esto. Nos vamos a involucrar, vamos a estar preparados y pues yo creo que Fernando nos va a dar más información en las próximas semanas. Muy bien, Héctor, despídenos con una oración. Sí, maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por este precioso día, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor, por este hermoso mensaje, Señor, que trae a nuestra vida, Señor Dios, seguridad, Padre, porque tú gobiernas nuestras vidas, Señor. Y, Señor Dios, tu palabra nos quita de todo temor, Señor. Gracias por la vida, Padre. Gracias por haber, Señor Dios, alcanzado nuestra alma, Señor, y poder conocer de ti, Señor, porque el haber conocido de ti, Señor, es lo más hermoso, Señor Dios, que hemos tenido en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por ello, Padre. Te rogamos, Señor Dios, que siempre nos permanezca, Señor Dios, ayudándonos siendo fieles, Señor, a tu palabra, Señor, que nadie, Señor Dios, interrumpa, Señor Dios, nuestro pensar, nuestra forma de vivir, Señor, en tu nombre. Y te rogamos, Padre, que siempre hablemos de tu palabra, Señor, sobre todo aquellos aquí que viven, Señor, alejados de ti, Señor, que no te conocen, Padre, que podamos, Señor Dios, compartir lo que hemos aprendido de ti, Señor, y que puedan venir ante tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día. En nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.